La gloria al Señor en esta noche porque Él es el que ha permitido que podamos estar en esta noche acá reunidos. Y sé que fue Él el que les hizo el llamado a cada uno de ustedes. Nosotros no tuvimos que convencer, el que convence es el Espíritu Santo. Sigo con esa convicción. Nosotros no convencemos, el Espíritu Santo es el que trae ese convencimiento sobre nuestras vidas. Amén. Así que les invito a que vamos allí a Romanos, a la carta a los Romanos, capítulo 8, del versículo 1 al 4. Y voy a leer a favor de ustedes la traducción que tengo en la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción que me gusta, o fue la que encontré para entender un poco más este texto. La Nueva Traducción Viviente. Voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Romanos capítulo 8, del 1 al 4. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Amén. Amado Padre Celestial, Espíritu Santo, clamo a ti, tu guía. Sigo clamando en esta noche para que pueda entregar tu palabra con claridad, Señor, conforme a tú la has entregado a mi vida, a mi corazón, y en la cual, Señor, has dado aliento, Señor. Que a través, Señor, de esa palabra podamos también encontrar ese aliento en este caminar contigo, mi Rey. Te damos a ti la gloria y la honra por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, allí tenemos una imagen que el Señor me llevaba de esta manera, como a explicar un poco más este texto, esta palabra. La palabra dice: yo no puedo, Dios sí. Y entonces esta imagen es un equilibrista que está pasando de una torre a la otra. Realmente está basada en una historia real. Un hombre que se llamaba Philippe Petit, es un francés, que en 1974, el 7 de agosto, tomó ese riesgo de cruzar las Torres Gemelas cuando estaban recién construidas. Él vio que las iban a empezar a hacer y él dijo: yo tengo que ir allá. Y se hizo ese desafío, este equilibrista. Y entonces él decidió, fue todo un proceso. Incluso de eso hay una película, no sabía, después tuve la oportunidad de ver un poco acerca de esta historia, de esta película. Pero entonces el Señor me llevaba a mirarlo de la siguiente manera. Me llevaba a mirar esta torre de acá, la inicial, como si fuera la ley, de donde Él tiene que cruzar. Este varón puede ser nosotros como cristianos. Esa cuerda, quiero que la miremos como si fuera la cruz, el camino. Esta vara que tiene en su mano, la miremos como si fuera el Espíritu Santo en este momento. Y el lugar a donde va es donde está el Padre y el Hijo en este momento, a donde se dirige la otra torre.
Y ese abismo que hay es el abismo del pecado. Es a manera de poder ir interpretando un poco esta palabra. Entonces, miraba allí cuántos de nosotros muchas veces no llegamos a tener luchas en el caminar cristiano y decimos, esto es imposible. Y quizás muchos hoy han tirado la toalla y han dicho, no se puede. Eso es como un estándar como inalcanzable caminar por este camino de la cruz. Muchos desisten, muchos dicen que definitivamente no pueden. He escuchado mucho esa palabra y en este tiempo sé que la he escuchado, donde muchos dicen, no, definitivamente eso no es para mí. Y hay quienes ni siquiera se arriesgan a venir porque nos están mirando desde lejos y están diciendo, no, eso es inalcanzable. Así que el Señor nos quiere mostrar en esta noche que ella hizo lo que era imposible para nosotros y nos ha dejado las herramientas para hacer posible este caminar en Cristo. Amén. Y vamos a ver entonces el problema inicial con el cual cada uno de nosotros nos encontramos. Y mirando allí un poco, veía el problema inicial. Hay una frase de Martín Lutero que dice: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Dice en Efesios 4:22, la Reina Valera: en cuanto a la pasada manera de vivir y despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo dice en la palabra de Dios para todos. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Entonces tenemos un problema inicial, y es que somos seres humanos. Ahí radica nuestro problema. Seres humanos vulnerables ante el pecado. Y es algo de lo que entonces podríamos ver que el problema no está externo. Por más que nosotros quisiéramos eliminar muchas cosas, cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros queremos como enfocarnos en hacer como lo externo primero, pero el problema inicial comienza en nuestro corazón, está ahí adentro. Y por eso el Señor en Génesis 6:20 vio que el pueblo, vio que la gente pensaba o imaginaba, vio que lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo, lo dice la Nueva Traducción Viviente. O sea, el problema estaba adentro, ni siquiera estaba por fuera. Y entonces el Señor dice: voy a acabar con todo. O sea, la solución inicial era acabar con todo. Pero Él ve un varón allí llamado Noé, que dice que dentro de todos estos era bueno, era diferente, porque era bueno. Era bueno, pero no santo. Y como recordaba un predicador que decía: bueno no es suficiente, porque santo es el estándar para llegar al Señor. Amén. Uno quisiera, ¿cuántas veces hemos dicho: Él era tan bueno? Pero es que no es suficiente. Santo es el estándar, y ese nivel de santo es el que muchas veces vemos imposible. ¿O quién va a llegar a ser santo? Se tiene que ir a encerrar por allá en un lugar a ver si los pensamientos no te persiguen en ese lugar, por más guardado que quieras estar, de todo lo que quiera atacar, de todo lo que quiera hacer el pecado. A veces en la manera loca pensamos que bueno vivir en un lugar donde solo vivan cristianos. Uno se imagina uno idealiza y uno dice: no, pues allá nadie va a pecar, todos vamos a estar en equilibrio, todos vamos a compartir. La realidad es que el problema radica dentro de nosotros. Y entonces el Señor allí ve algo, mirando el problema, Dios da una solución inicial, y es la ley. Y la ley es buena dentro de todo esto.
inicialmente, y lo dice allí en Romanos capítulo 7, versículo 12, dice: sin embargo la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos y rectos. Son santos, rectos y buenos. La ley es buena inicialmente, pero lo difícil es lo que provoca la ley dentro de nuestros corazones, porque somos seres humanos afectados por el pecado. Y mirando allí más o menos en Romanos capítulo 7 del 1 al 7 hace esa referencia y habla acerca del propósito de la ley, que es hacernos entender, que nos lleva a entender, a saber qué es pecado y que aquello que va en contra de todo lo que agrada a Dios, y fue provista para que no la transgrediéramos, sino para que pudiéramos llevar una vida correcta. Pero el pero radica esta naturaleza pecaminosa con la que fuimos afectados a raíz de nuestros padres, Adán y Eva, nos hizo ver la ley como algo muy bueno para transgredir. ¿Has escuchado la frase, las leyes son para romperlas? Algo así, las leyes son para romperlas, ¿sí? Esa es la naturaleza pecaminosa de nosotros, y entonces se ve muy bueno para transgredir, se ve muy bueno para ir en contra. Así quiere ir este viejo hombre con respecto a la ley. La ley hace entonces, dice allí en Romanos 7, del 7 al 8, dice: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Es tremendo, porque entre más leyes, el hombre más quiere pecar, el hombre más quiere irse en contra. Y entonces es aquí donde quizás las naciones, yendo al tema un poco gubernamental, muchos quieren como entonces quitemos esta ley, entonces permitamos el aborto, entonces permitamos que la dosis personal de la marihuana, entonces permitamos, y en ese permitir se cree que entonces van a haber menos posibilidad de transgredir, pero el hombre cada día inventa más cosas para ir transgrediendo. Inicialmente veía que el vino en alguna ocasión era usado como si fuera en ese tiempo el narcotráfico, entonces era un delito. Se estableció, se permitió, se dejó a la legalidad, entonces el hombre inventó otras maneras de ir hacia la ilegalidad. Así es el corazón humano. Nosotros siempre queremos ir en contra de las normas, de la legalidad. Queremos ir en contra de lo que nos han establecido como leyes. Así que entonces, ahora nosotros entendiendo que nuestro conflicto está dentro, no externo. Algunos quieren pensar que, bueno, cambiando la manera de vestir, cambiando la manera, no, eso tiene que ser el cambio de adentro hacia afuera, no de afuera, en apariencia, y adentro sigue mal, sigue grave el corazón, ¿cierto? Sigue en esa situación, en esa condición pecaminosa. Y vemos allí que entonces, cuando nosotros conocimos la ley, cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, empezó a generarse un conflicto dentro de nosotros. Nosotros caminábamos tranquilos en el mundo, caminábamos, decir, abajo de esas torres, por la calle del pecado, como si nada ocurriera. No habíamos entendido que estábamos por la calle del pecado, estábamos ahí tranquilos, relajados, y entonces nada se nos ocurría pensar que estábamos transgrediendo. Pero cuando conocimos la ley, ahí sí entró el conflicto en nuestros corazones, porque ahí es donde empezamos a ver, y a veces decimos, pero todo es pecado. Yo no sé, usted cada vez que abre la palabra de Dios, todos los días hay algo con lo cual respecta al pecado, y uno dice, nuevamente.
Entre más la conocemos, más sentimos la demanda de la ley, más sentimos lo que demanda la palabra de Dios. Entonces, cuando antes nosotros fornicábamos, no conociendo a profundidad la ley, no conociendo la palabra de Dios, para nosotros era lo mismo caer que quedarse parado, ¿cierto? Caer que levantarse. Caminábamos allí, en ese valle de iniquidad, sin que nada nos preocupara realmente. Entonces dice allí en Romanos 7, del 11 al 13, dice: el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó, usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Entonces empezamos allí, de pronto, como si un día nos hubiéramos subido a la azotea allí de la ley y empezamos a mirar hacia la otra azotea, al otro lugar, a la otra torre donde estaba el Padre, donde estaba Jesucristo, y empezamos desde la ley a pensar: ¿cómo vamos a saltar hasta allá? ¿Será que podemos saltar? Y en ese intento podríamos morir, en el intento de saltar de la ley hasta el Padre. No hay manera, no había manera de llegar hasta el otro lado. No había manera de pasarlo, saltarlo. Entonces vemos que al tener más demanda, habrá una lucha en cuanto a lo que en mi corazón tenía. Ahora está el pecado y ahora está la ley. Mi pecado desconocía la ley, desconocía que existía el Señor, la señora llamada ley, ¿cierto? Me sonó como una salsa por ahí. Entonces, eso adentro no había ese conflicto en ese momento, pero ahora que estoy conociendo la ley, entiendo que estoy en conflicto. Y lo dice allí en Romanos 7, del 14 al 24, dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Y dice: entonces yo soy el que hace lo que está mal, sino el pecado. Yo no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que está en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Él está culpando todo el tiempo, es el pecado. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía estoy dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?, se pregunta Pablo en este momento. Y es un trabalenguas bastante extenso, pero allí lo que quiere decir es que hay una lucha. Hay una lucha. Está el ser humano, está el pecado, está la culpa, el pecado. Él está entre la lucha de culpar el pecado, culparse a sí mismo, o culpar la ley, del ser quien transgrede esa ley. Tiene esa lucha, tiene ese encuentro. ¿Quién será el culpable? ¿Será el pecado que hay en mí? ¿Seré yo mismo que no soy capaz de tolerar este pecado? ¿O será la misma ley? Entonces él se encuentra en esa lucha. Y son ese tipo de guerras que comienzan a haber en nuestros corazones cuando comenzamos
la vida cristiana. Queremos hacer lo bueno, pero ay, terminamos haciendo lo malo. No sabemos por qué. Está la lucha ahí. Uno dice, pero no entiendo por qué lo hice. ¿Cómo fui a caer? Yo creí que estaba firme acá y me resbalé. Esto pasó. Pero entonces estaba mirando allí que está entonces allí la torre de la ley, está la humanidad y está un abismo llamado pecado que nos separa de Dios. Pero hay una cuerda que cruzar llamada cruz, la cruz, con una vara que me guiará, ¿cierto? Esta vara es el Espíritu Santo. Porque esta vara lo que hace es que cuando hay vientos muy fuertes me ayuda a compensar, a saber para dónde mi cuerpo tiene que direccionarse, llevar el peso. Eso es lo que hace la vara. Y entonces cuando se agitan los vientos, ella compensa. Esa vara es de un tamaño personalizado, o sea, no todos tienen el mismo tamaño, porque es de acuerdo a la medida de quien la lleva, de acuerdo al peso quien la lleva, para poderla generar ese proceso de la física ahí. Y entonces vemos que también en este caso, no lo coloqué allí, muchos están pegados de un arnés, y ese arnés es llamado gracia. Cuando nosotros caemos, esa gracia no nos deja caer del todo en el abismo del pecado. Nos sostiene y nos vuelve a levantar. Y el problema empieza aquí, es porque inicialmente queremos cruzar por esa cuerda llamada cruz para el otro lado, pero mirando la ley, o sea, la queremos cruzar de espaldas. No estamos mirando al frente, al Padre que está allá esperándonos, a Jesucristo que está esperándonos allá, sino que estamos cruzándola aún mucho más difícil, mirando la ley. Y ahí es donde más fácil podemos resbalar. No estoy diciendo que no debemos examinar cada día nuestros pecados, sí, pero debemos poner esa mirada primeramente en Cristo, porque si la ponemos en la ley, más fácil caemos. Amén. Entonces es allí donde toca volver a empezar. Nos pudimos resbalar, estuvimos caminando de espaldas, mirando hacia la ley, no mirando a Cristo, donde debería estar nuestra mirada inicialmente, y pudimos caer, pero el arnés de la gracia nos pudo sostener. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de volver a empezar, a hacerlo de nuevo y entender que la manera correcta es mirar al frente. Por más lejano que se vea el camino, Cristo es el camino y es el único camino que tenemos. Amén. Dice allí en Romanos 7:25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pero dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Él entiende, Él intentó caminar de espaldas, mirando solo la ley, pero Él entiende que la respuesta está en Jesucristo, mis hermanos. La respuesta está en mirar a Cristo. La respuesta está en caminar por la cuerda llamada cruz, tomado de la mano del Espíritu Santo. Amén. Dios hizo lo que la ley no podía hacer, como lo dice allí. La ley no podría llevarme por sí sola al Padre. Jesús proporcionó a través de la cruz, la cuerda, la posibilidad de llegar al Padre, pero solo puedo caminar por esta cuerda, no hay otra manera. Y podríamos decir, bueno, qué difícil el camino, esto es casi imposible. Yo les digo la verdad, yo cuando estuve viendo un poco de los cortos de esta película, decía, a mí me da como que tiemblo de una, me estresa ver este tipo de alturas,
Pero el Señor hizo algo que era imposible para nosotros, lo hizo posible. Él puso la cuerda y a veces la vemos como que eso es muy difícil. No, ya lo imposible lo hizo el Señor. Nos lo dejó esa posibilidad de cruzar la cuerda, juntamente con el arnés de la gracia, juntamente con el Espíritu Santo, la vara que nos lleva a equilibrarnos en medio de los vientos. Y entonces es ahí donde el Señor hace esta pregunta: ¿por qué negarnos a cruzar por la cuerda que tiene todas las garantías para poder hacerlo? ¿Por qué nos negamos? Siempre tenemos, está muy malo, está difícil, no puedo con este pecado. Solo necesitamos tener fe, confianza, que la manera como Dios proveyó el camino, la cuerda, es una manera muy segura, y por más miedo que podamos tener a aquella altura, el Señor nos dice: no mires al abismo del pecado, o sea, hacia abajo, porque a veces también, yo personalmente diría, si yo empiezo a cruzar, empiezo a mirar para abajo, me desbarato. No mires hacia el abismo, mira al frente, dice el Señor: mírame a mí. Es como cuando el Padre nos enseña a caminar y extiende la mano y venga, míreme. Así le enseñan a los niños que empiezan a extender la manito, mirando al Padre, para que no miremos alrededor, solo miremos a Él. Y el Padre nos dice: aquí estoy, te espero, hijo. Amén. Ese hombre, Philip, y quiero robarle esa frase, él decía allí en una de las frases que él exclama, dice: desarrollé una certeza, una fe que me convencía que iba a llegar a salvo al otro lado. Así deberíamos hacer nosotros, desarrollar esa certeza, esa fe. Aún en esto entiendo por qué el Señor dice que es imposible obtener esa salvación sin la fe. Necesitamos desarrollar esa fe, esa certeza, que cuando crucemos vamos a llegar a salvo. Él proveyó todo. Amén, mis hermanos. Y Él nos ha dejado su Santo Espíritu. El poder del Espíritu Santo nos ayudará entonces con ese equilibrio. Permitir, dice en Romanos 8, del 6 al 12, dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿el Espíritu de Dios vive en sus vidas, mis hermanos? Amén. Entonces, ¿quién nos controla? El Señor. Amén. Y dice entre paréntesis: y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo, en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Y dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No estamos obligados, ya tenemos el Espíritu Santo, ya no tenemos la excusa. Es para caminar direccionados. Tenemos el equilibrio, tenemos quien nos va a direccionar. Dios no solo nos proveyó la cuerda
de la cruz, sino que también proveyó la vara, el Espíritu Santo, que nos ayudará a controlar el equilibrio en las alturas, donde vendrán los vientos del abismo, del pecado, y van a rugir fuerte, y vas a sentir que no puedes, me está susurrando el pecado, y unos vientos serán muy fuertes, pero mientras sostengamos y aferremos de la vara, que es la que tomará control de nuestro cuerpo, por más fuerte que sea el viento, nos guiará al Padre. Amén, mis hermanos. Esto requiere que cada día tengamos una relación para hacer de esa vara una extensión de nuestro cuerpo, o sea, nos familiaricemos. Este hombre no pudo llegar y, el primer día que le dio por cruzar la cuerda, cogió la vara y ya, y tuvo que entrenarse en ese proceso de compensar, de mirar si esa sí era la vara adecuada para ese equilibrio. Y entonces es donde se familiariza. Nosotros todos los días necesitamos esa relación con el Espíritu Santo, porque a través de esa relación es el que nos va a direccionar, nos va a decir: este viento por acá está muy fuerte, camina por acá, tambaleate para este ladito, hazlo suave por este lado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quieres llegar a la casa del Padre? Solo se puede por la cuerda, por la cruz. Es la única manera. Si vamos, dice en Romanos 8, 17, dice: así que somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Si vamos a participar de su gloria, también de su sufrimiento. Por eso es necesario, y es el único camino, por la cruz. No hay otra opción. Imaginaba y nacía como esa imaginación de que quizás abajo, muchos podrían decir: no, pues yo me voy por la puerta principal de la otra torre. Y podría estar en esa puerta principal de la otra torre, abajo, pasando por todo el abismo del pecado. Podría haber una puerta ilegal allí, una puerta ilegal, diciendo: por acá puedes pasar por medio de las obras. Y a sorpresa, pensando que puedes pagar para esa entrada, llegar al Padre, y que pagues y entres y te des cuenta que era un vil engaño, que no había manera de entrar por las obras, que intentaste pagarlo, comprarlo a tu manera, pero la única manera es caminando por la cuerda llamada cruz para llegar al Padre. No hay otra opción. Saltando tampoco se puede. Solo tienes que caminar por esa cuerda, lleno de fe, lleno de convicción. Por eso te tienes que familiarizar con cada una de las herramientas que el Señor ha provisto. Muchas veces queremos ese facilismo. Por las obras, yo no me paso por ahí. Pero es la única opción que el Señor nos ha dado, a través de la cruz, participando de su sufrimiento. Amén. ¿Está difícil? Sí. ¿Imposible? Lo que era imposible ya el Señor lo hizo posible. Así que yo no puedo, sí es verdad, yo no puedo, pero el Señor sí puede. Pero el Señor nos está diciendo: yo te estoy acompañando, yo te estoy entregando las herramientas, yo no te estoy dejando solo por ahí caminando en esa cruz, aún te he puesto el arnés, porque si caes, está allí la gracia, solo que a veces abusamos de esa gracia, y es donde el Señor tiene que cortar entonces el arnés de la gracia. Por eso decía Pablo allí, para llegar a esa conclusión, en el 7:24, me gusta mucho cómo se expresa: soy un pobre desgraciado. Es una expresión de la cual Pablo
ve que definitivamente solo no puede, que es pequeño, que no va a poder. Pero más adelante entiende que solo hay uno que sí puede, que ha provisto todas las herramientas, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿por qué dudamos? Que Él nos invitó, Él nos hizo esta invitación a caminar por la cuerda. ¿Por qué dudamos? Que Él está diciendo, voy a estar contigo, te voy a sostener, mírame a mí, comienza a mirarme a mí. Así que el Señor hace la invitación de volver una vez más. Si tienes que volver, empieza una vez más, no mirando, no caminando de espaldas, caminando hacia el frente, mirando al Padre, mirando al Hijo y caminando por la cruz. Porque quizás has estado caminando, intentando colocar los pies allí. El Señor nos dice hoy, vuelve a poner los pies en la cuerda, comienza. Amén. Así que vamos a orarles, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos a ti la gloria, la honra, mi Rey. Ayúdanos cada día a permanecer en ti. Ayúdanos en esos momentos en que quizás nos podemos llenar de miedo, de terror, de pánico, de tantas cosas. El pensar que nuestros pies podrían fallar en medio del camino, en medio de la cuerda. Ayúdanos a entender que debemos poner la mirada en ti. Señor, si no la hemos puesto, si solo nos hemos fijado en la ley que tengo que cumplir y no nos hemos mirado hacia ti, que tú ya oraste, que tú ya dejaste el camino, que tú pasaste también por esa cuerda y fue doloroso. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mirarte a ti. Señor, porque son muchos los momentos en que hemos visto que no podemos con este pecado, que cuando hemos querido hacer lo bueno, volvemos a caer y a hacer lo malo. Pero Señor, nos dices, hay herramientas. Empieza a mirar al frente. Empieza a colocar esos pies con seguridad en la cruz, que es el único camino. Señor, gracias. Gracias por tu gracia. Porque tu gracia es mayor, mi